Buenos días, ahora sí voy a empezar con la entrevista a mi querido amigo Willy García del Perú, chalaco de pura cepa, corresponsable que terminar en Calgary, eso ya lo contará en su momento. Bueno, Willy, gracias por aceptar la invitación y te doy la palabra, preséntate. Muchas gracias, Mario. Eh, sí, soy del Callao, nací en Lima, de toda mi familia que es chalaca. El único que mi mamá me fue a parir a Lima, Porque, tuve la suerte y todos mis hermanos, mis padres, mis abuelos, tíos, primos, todos nacieron en el Callao, menos yo. ujú. Pero soy chalaco, crecí ahí. Por eso me he puesto esta camisa, ¿ah? La del Boys, sí que sé. La del hoy. O la del chalaco, la del Boys, pero el Claro. Boys es el que predomina más, ¿no? Ujú. Y bueno, Willy, cuéntanos un poco de ti en Perú. Me has contado unas anécdotas, sobre todo con los bomberos, pero no sé lo que tú Puedo quieras hacer, contar. puedo contar un libro, puedo hacer un libro. Lo que puedas Eh, saber. sí, bueno, cuando tenía 17 años, pues entré a ser bombero, voluntario, todo porque me gustaba el uniforme y todo el mundo pues volteaba y un primo mío Para que vivía impresionar a en la flaca, Chucuita, seguro. sí, sí, algo así, ¿no? 17 años, con todas las hormonas alteradas y yo tengo un primo que vivía en Chucuito y era bombero, es un poquito más alto que yo mido como 1,80 m, él era un poquito más alto que yo. Ya, ya, sin presumir, sin presumir. Y se veía bien. Y después un amigo de mi barrio pues me dijo, vamos, y lo seguí, y desde los 17 años me metí bombero. ¿Y qué tal? Y Chévere. es chévere, me pareció una buena experiencia. Aparte que a mí no, eh, llegué a trabajar en Corpac, en el aeropuerto Te sirvió, claro. de bombero y me sirvió porque así también dejé de estudiar y porque ganaba mucho, buen dinero en esa época, cuando Claro, uno pero tú era hiciste carrera con los corpancho. aeropuertos, ¿no es cierto? Claro, sí, cuando Corpac era Corpac y uno ganaba, si el gerente estornudaba, recibíamos todo dinero, entonces. Claro. ¿Con qué ganas ibas a estudiar otra cosa, hombre? Es lo que yo digo. A veces uno estudiando pierde más el tiempo que... Depende, ¿no? Sí, Depende, sí. sí, yo no quería estudiar porque yo siempre pensé que en el Perú a veces no me gustaba la universidad, las carreras de la universidad, me gustaban las carreras Ujú. técnicas, pero pues una carrera técnica del Perú a veces en esa época Qué pena, no era ¿no? buena. Sí, Cuando sí, debería ser al no, revés, más bien, debería haber más carreras técnicas que universitarias. sí, sí, Y y es el lo que falta mundo, en Perú. en el mundo, no solamente en el Perú, en el mundo falta mucha carrera técnica, muchos técnicos. Ujú. Y, y bueno, así me metí bombero, como siempre, uno entra a Corpac no por lo que sabe, sino a quién ¿Por quién conoces. conoces? Claro. Y tuve suerte en esa época, el gerente general de Corpac era mi palanca. Como no te conocí, compadre, yo entró también. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 4 gloriosos años Ujú. disfrutando de la buena vida y como buen bombero nunca se quemó ni un avión ni nada. Menos mal. Entonces la vida fue muy relajada, 4 años, Ujú. las amanecidas de 12 horas, de 7 de la noche a 7 de la mañana, Buen pretexto, ¿no? pretexto porque había gente que amanecía jugando cartas y Claro, uno pagaba tu guardia y a las 10 de la noche dormías y te levantabas a las 6 de la mañana cansado que salías de trabajar todavía. claro. Son- Y con uniforme encima. sí, y todavía y La gente todavía te le aplaudía. dicen, vengo a trabajar de amanecida, todavía dicen. Y dije, ¿qué eh, amanecida? Si has dormido toda la noche Se te ve fresco. y estás más fresco que cualquiera. Y Pero te también me pagan contaron por dormir. que casi no la cuentas, me acuerdo. 2 veces de bombero voluntario, en una madrugada estuve haciendo guardia y llamaron para un incendio de Monterrey, no recuerdo, en una parte de Lima para Aquí apoyar, en Monterrey, ¿no? Ujú. y eran como las 3 de la mañana. Y pues a esa hora salió una emergencia cuando estás en el medio del sueño, es peligroso, y estábamos en un quinto piso. Ujú. Y por hacer una ventilación en el techo,
llegamos a romper la parte que queríamos romper, pero perdí el balance y un amigo que estaba al lado mío me dio un manotazo en el pecho, pero solamente me retuvo porque yo ya me iba a caer. Y dije, voy a poner la mano en el suelo para que no me duela, ¿no? ¿Te estás yendo Pero para atrás o para me adelante? estaba yendo para atrás Y él te y, agarró. y me dio un manotazo en el pecho y me dijo, voltea. El siguiente paso ya no había nada, porque estaba en el filo del techo y era un quinto piso y abajo era de escombros. Me salí tan friqueado que me tuvieron que bajar en la telescópica, porque no podía bajar Ya. ni siquiera la escalera, porque estaba pero súper asustado. O sea, de repente yo no terminaba en Calgary, ¿ya? Ya no terminaba ahí Me vamos quedé en a agarrar Montreal. quedaba como héroe anónimo. Y Ajá. la segunda vez fue que se quemó un buque en el puerto de contenedor gigante y se quemó era, ¿cómo se llama? La sala de máquinas. Ujú. Todavía la sala de Y máquinas. en la sala de máquinas. Y pues un incendio en una sala de máquinas, en un buque, es como si estuvieras entrando dentro, dentro de una tetera gigante, donde el Claro. calor es intenso. Sí. Y recuerdo que ese día venía de el famoso incendio de la Avenida de la Unión, en Lima, frente al Ujú. palacio, que se había quemado una manzana. Y yo estuve haciendo guardia de las 9 de la mañana en mi compañía, la Garibaldi 7, y cuando nos llamaron como a las 9:30, y éramos 4 los que fuimos ayudando, dando apoyo de rescate, llevando tanques de oxígeno a Lima, Ujú. y regresamos al Callao como a las 6 de la tarde. No habíamos almorzado, solamente agua habíamos tomado. Cansado, cuando sonó la alarma, y me volví a montar en el carro para irme al buque, al incendio del buque. Y como a la 1 de la mañana, llegué a entrar a la parte donde estaba, que no sabía si uno estira su mano, tú estiras tu Ujú. mano, yo no podía ver ni siquiera mi mano, o sea, el humo era Por súper el humo. denso, el humo Ujú. era súper denso, y uno aprende a dar pasos porque tampoco ves el piso, no sabes si había Claro. baranda, no sabía nada. Y salí de la misma manera y cuando salí me desmayé porque tuve que entrar con tanque de oxígeno y todo, solamente rinde 25 minutos máximo, de Ujú. 25 a 30, entonces a los 25 empecé a salir porque empezó a sonar la alarma Estamos hablando del buque, ¿no es cierto? Tú venías de del otro. buque, venía Ya. así, ese mismo El día buque tuve estaba en dos el puerto, ¿no? incendios Obviamente en estaba en el el puerto, puerto, no estaba estaba fuera. estacionado en el puerto Ya. y pues cuando salgo me senté y ya no me acuerdo. Cuando desperté, llegué a salir con las justas. Yo no sé cómo salí, pero salí. Y cuando desperté, estaba amarrado en la camilla, bajándome. Abro los ojos y pues un buque, uno se sube a un buque y estábamos en la parte de arriba. Y abro los ojos como si tuvieras como 15 pisos, 20 pisos arriba. Estoy en el aire, Entonces dijiste, ya fui, dije, "Wow, dijiste. estoy en el aire, dije, ¿dónde estoy?". Y dije, "Ya estoy muerto", Ya pero estoy. mis amigos me calmaron, no, 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 tranquilo, me dijeron. Y pues, me bajaron, me estaban bajando amarrado en camilla, porque había despertado justo cuando estaba en la escalera, Ujú. en una posición casi eh, vertical. Entonces, me bajaron, me llevaron a la camilla, a la ambulancia, después ya de un rato me llevaron a mi casa como a las 2 de la mañana, y ya, no me dejaron regresar al incendio, porque ese incendio seguía ahí. Y lo Y lograron bueno, controlar, supongo. no, Se no, perdió el buque. no sé, lo que se terminó llevando mar adentro y que se termine de consumir ahí. Eso es algo que la gente no reconoce mucho, ¿no? El tema de los bomberos. Hay hasta bromas con los bomberos, pero Sí, imagínate, pues, si no estuvieran los bomberos, claro, ¿quién se ahora encarga, no? en esa época todavía ni siquiera éramos más voluntarios que ahora porque no pagábamos pasajes, o sea, daban pocas Con cosas. esa hasta vida tienes que irte hasta allá. Entonces, años después salió un decreto que por lo menos los bomberos ya ahora, que sigue actualmente, ya no pagan pasajes. Pero Entonces, no los querrán recoger de repente los microbuseros. claro,
el problema es que en esta época lo que pasa en los bomberos es que pues, ya antes lo hacíamos por ayudar como voluntarios, ahora también lo usan como conveniencia, por se hacen bomberos, por obtener ese carnet, o porque muchos profesionales en el Perú ahora, No a raíz consiguen de trabajo. muchos años, ahora necesitan, claro, no consiguen trabajo y necesitan escalar, y para escalar necesitan tener curso o ser bombero o haber llegado a un curso de bombero Ujú. para poder pasar al siguiente nivel. Entonces, no hay ese amor ya a la camiseta Esa como había antes. vocación. Sí, esa vocación ya Pero eso, se ha ido yo perdiendo creo un que es un poco. balance, ¿no? Porque acá en Norteamérica tú ves que los bomberos son bien pagados. Es Yo una creo que carrera. no. En cuestiones privadas, quizás sí. Por ejemplo, aeropuertos, Claro, minas, vamos a entrar a ese punto, ya, petroleras. pues tienes Ujú. razón. Sí. Entonces, bueno, hay un momento que dices, bueno, y es hora de partir. Y te fuiste, ¿qué Sí, año? yo salí del Perú en el 91, 1991. La razón que cuando salgo del Perú había entrado Fujimori por primera vez, Ujú. el terrorismo todavía existía, había nacido mi hijo, El eh, paquetazo. el paquetazo, entonces yo dije, bueno, yo tengo la suerte, pero yo no sé si mi hijo tendrá la suerte. Ujú. Y decidí emigrar a Estados Unidos, mis padres se molestaron conmigo, porque me dijeron que cómo me voy, si estoy ganando buen Estabas dinero, loco. estoy bien, estaba loco. Pero yo ya no quería estar en el Perú porque yo no sabía si mi hijo podía correr con esa misma suerte. Ujú. Obvio, mi locura me llevó hasta Estados Unidos y nunca más regresé al Perú, hasta 17 años después, porque viví 13 años en Estados Unidos Ujú. y después emigré en el 2004 a Canadá, Ya. donde resido y ya llevo 18 años y medio, quizás, porque 2004, 18 años, claro. Estamos igual, yo también. sí, 8 Y es años, ahí en donde agosto cumple conoces 19. a Carlitos y Vanessa, mi cuñada. A Carlitos, los conocí en Montreal, Ujú. conocí a Nora, su cuñada, Claro, mi cuñada. entonces en Montreal estuve 7 meses y me mudé para Calgary. Y luego que me mudo a Calgary, pues conocí a tu hermano. Esa es Eh, una historia, ¿no? esa es toda una historia Primero yo te porque llamo, ¿te acuerdas? Porque se, yo ya me quería ir de Montreal y dije, "Ah, me voy a Calgary". Y Vanessa me dice, oye, tenemos un gran amigo que se ha mudado para allá. Y te llamo, ¿no? Y te pinto flores y voy para allá. Yo ya estoy decidido, ¿no? Y tú, buena gente, me dices, vente a mi casa. Ah, bacán, claro, porque siempre es importante tener donde aterrizar, ¿no? Y le digo a claro. mi hermano, mi hermano que vivía también en Montreal, me voy para Calgary. Vamos, me dice, vamos los dos. Y a 3 días de ir, yo me quedo y mi hermano va Sí. a Mañuquito, Que vivías en la cultura quebecoa tú todavía. la Eso cultura que, siempre digo, la cultura quebecoa. y no podía Y alejarme de la cultura. no podía dejar, es lo que pasa que son distintos los quebecos. Pero cuando llega tu hermano, lo recibí en el aeropuerto, pues decías, ¿quién será Manuel? Con un Claro. letrero así como las películas, con el nombre ¿Así? Manuel Giovanni. ¿En serio? ¿En serio? No. Sí, sí, ¿Cuándo? así lo recibí. Ah, sí fue. Entonces, Ya. y lo llevé a mi casa. Nora para eso todavía no estaba acá, tu cuñada. Ujú. Y ya después ella llegó. Pues, ¿cuánto tiempo Entonces, estuvo solo contigo? no recuerdo cuántas semanas Manuel estuvo en la casa. Habrá aprovechado, me imagino, esa semana de libertad. En libertad de Norita. Entonces, tuvo libre por unas semanas, pero no recuerdo, pero fueron varias Pero semanas. consiguió trabajo rápido, ¿no? En esa época en Quédate contigo, Calgary te sí, jalaban para conseguir trabajo, sí, sí claro. me acuerdo. ¿Quién Sí, sabe? Ni siquiera decían que tú levantas el dedo y ya te contrataban, ¿te acuerdas? sí, uf, te ¿Qué tal? estornudabas y la gente escuchaba y te jalaban. En Sí, esa época había mucho trabajo. el primer boom, ¿no? El primer boom, eso fue el 2004, De nosotros, porque han habido otros. 2005, mejor dicho, acá. Sí, el Sí. 2005, 2006, eso fue Calgary, mucho, mucho trabajo. Claro, yo estaba en Montreal y mi hermano me decía, vente, Calgary es la osa, hay mucho trabajo, es lindo, es como Estados Unidos, no hay francés, no te... Pero dije que tenía trabajo en Montreal, me gustaba Sí, Montreal, claro. pero el francés es complicado. Yo trabajaba en inglés y la paga pues como recién bajado, ¿no?
Sí, El primer bueno. jefe que tenía me exprimía hasta el tuétano y me pagaba pues una miseria, ¿no? Entonces Sí, ese número claro. dije, no, bueno, y no me acuerdo cómo dice números que dije, "A ver, ¿cuánto pagan en Calgary? Tanto, no, no hay nada que pensar. Y en 2006 me voy con mi familia. Dejé todo, me fui a Calgary, Sí, sí fascinado, la recuerdo. época era me acuerdo que llegué y a la semana postulé a varias oficinas, en menos de una semana me respondieron dos. Me di el lujo de escoger todavía. Y me fui a la mejor, supuestamente, ¿no? Sí, Pero ahí me di cuenta de dos cosas. Una cosa era el inglés que yo hablaba en Montreal. Tú ya venías de 14 años en Estados Unidos, tu oído estaba mucho más adaptado y me di cuenta que no entendía mucho. Y para el puesto que yo postulé, el nivel de inglés que se requería era muy alto, ¿no? Un inglés muy claro. técnico. Eso por un lado. Segundo, que mi esposa estaba embarazada. Ya estaba de Ah, 6 sí, meses, claro. claro. Y ni siquiera la iniciaron, porque todo lo que venía de Quebec no te valía en Alberta, ¿no? El sistema, la Eh, Maladí no te servía. Por no, ejemplo, entonces yo digo, a ver, mi esposa está embarazada, ya va a dar a luz, no, ni siquiera tiene historial acá. ¿Dónde va a dar a luz? En emergencia. Segundo, ella no va a trabajar y lo que me pagaban en la oficina que entré no era gran cosa. Yo tenía pocos años, tenía un par de años en Canadá. Entonces dije, me voy, pero volveré. Entonces regreso a Montreal, donde ya tenía todo su dossier, ¿no? Eh, Volví al trabajo que estaba, digo, a luz, a mi tercera hija, y luego a la cuarta, ¿no? Y ya en el 2012 es que digo, no, ya, el tema en francés Montreal es lindo. Yo no hablo mal de Montreal, pero el desarrollo profesional en francés tienes que tener un francés técnico muy bueno, escrito sobre todo. Tú sabes cómo es la gramática francesa. claro, francés es distinto. Quebec es bonito, a mí me encanta. Yo he Mm. ido 2 veces y Después, sí, y me encanta por 2 semanas, pero para vivir no. bueno, Visitarlo es como si estuvieras yo en sí otro mundo. pasé buenos años, o sea, cuando yo regreso del 2006 al 2012, 2007, yo sí pasé muy buenos años, con muy buenos amigos, logré avanzar en mi carrera, pero sentía que tenía un techo, ¿eh? Y es un poco así. De repente los amigos de Montreal que se han quedado pueden encontrar otra historia, pero en mi caso era muy notorio, ¿no? A la cabeza siempre tenía que ser uno de Quebec, luego un francófono, y si de Francia mejor, o de Camerún, lo que fuera, luego los anglófonos, y luego el resto. Yo me acuerdo que hacía trabajo de project management, de coordinación de proyectos, hacía todo maravillas, y me tenían ahí con la bota en la cabeza, ¿no? Me tenían aguantado. Y me acuerdo cuando llego a Calgary, cuando consigo trabajo a las 2 semanas, no, en la segunda vez que regreso, lo llamo un amigo Juancito, eh, y le digo, Juan, ¿qué estás haciendo? Porque yo a Juan le di cuando me regreso a Montreal la primera vez, le doy a Juan el trabajo que yo tenía en una oficina, porque Juan Ujú. llegaba, entonces obviamente estaba agradecido y él después me devuelve el favor, me conecta con su jefe y en el 2012 me contratan de uno, pero ya mi inglés había mejorado mucho porque siempre seguí trabajando en inglés, ya regresé para quedarme, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de ti, llegas en el 2004, ese año te vas a Montreal, Salgo de Calgary, perdón. Montreal para Calgary. Lo que pasa es que yo sentí como corroborando lo que tú dices, ¿no? Acerca de Montreal. Mucha gente a veces dice, no, sí, yo me voy a Montreal. Gente que quiere emigrar, ¿no? A Canadá. Entonces, hay diferentes programas, cada provincia tiene sus programas, Canadá tiene sus programas, pero eh, yo sentí, después de 13 años de haber vivido en Estados Unidos, yo siempre pensé que el mundo se mueve en base al inglés. Francés son unos cuantos países nada más que lo hablan. Ujú. Entonces, el quebeco, cuando llegas a Montreal, exige que hablas francés Sí, antes de caminar. Entonces, después que hables francés, te va a dejar caminar. claro. Si tú creciste allá, si tú vivías de niño, Es bien, otra cosa, claro. es otra cosa. Pero el francés se escribe de una manera, se habla de Y se otra habla y se lee de otra. O sea, para mí es un es hobby. complejo, sí. Es como un hobby. Es como aprender francés es un hobby para mí. ¿Me entiendes? Mm. Eh, eh, al igual que tú, o sea, yo estudié también colegio italiano, hablo italiano y nunca lo usé, Han jamás lo querido por usé. italiano,
Mm, Tú sabes. sí, sí, claro. Entonces, pues los únicos dos colegios que había en el Perú, italianos. Yo estoy en el Callao y tú estudias en el de Lima. Ujú. Pero no lo usa. El italiano no se usa. El Bueno, francés por ahí los también. partidos del calcio nomás. A pesar de que francés es el idioma oficial también en Canadá, no se Ujú. usa. Bueno, fuera de, Mm, de Quebec y New Brunswick, creo. No Nadie se más habla. habla francés. Nadie Sí. más. Entonces, por eso que decidí salir de Montreal, porque pues yo hablaba inglés. Cuando llegué a Calgary, yo dije, no, acá es. Esto es muy parecido a Estados Unidos. Y acá me quedo, Ujú, dije. ujú. Entonces, el sistema es el mismo, la manera de vivir, de conseguir trabajo, es, es el mismo. ¿Tú tuviste la Entonces, oportunidad de trabajar en Toronto? ¿Fuiste a Toronto? conozco Toronto, conozco Ottawa, bueno, conozco casi todo Canadá, mejor dicho, pero no viví en ninguno. Solamente Ya. viví ¿Y en trabajaste ahí tampoco? Vancouver. En Vancouver viví. Ah, sí, claro, Porque pero eso fue después. tú viviste en Toronto, pues, ¿no? Yo trabajé en Toronto un tiempo, en Ah, Vancouver y en Edmonton, aparte de Montreal. sí, sí. A mí Toronto me gusta mucho, pero, o sea, a nivel cultural, Toronto, no tengo nada contra Quebec, pero me parece que Toronto está en otro nivel, ¿no? Mil veces más grande. Sí, No es sé otra si cosa. mil, pero más en el mundo occidental, podríamos decirlo, ¿no? Sí, La influencia de artistas y conciertos que llegan a Toronto es impresionante, ¿no? es todo. Ahí es todo. Sí, Casi todo llega allá. Ujú. Y de ahí se deriva para el resto de Canadá, pues. claro, para el resto, sí. Sí, Pero es muy caro. Bueno, yo no me pude quedar con cuatro hijos en es que es Toronto. caro. ¿Dónde me Toronto es lleva? caro. Eh, Claro, una de las cosas que la gente cuando quiere emigrar a Canadá tiene que pensar qué tan caro o barato puede ser la ciudad donde uno vive. Como Vancouver, ¿no? Montreal en esa época era barato. Era Ahora barato, tal dice cual. que ha subido. Toronto siempre fue caro y sigue siendo caro. Sí. Y Ottawa aún, era un aún poco así ha más, bajado, las casas han bajado en Toronto, pero aún así siguen siendo siguen bien siendo caras. caras. Eh, Y en la actualidad, bueno, Vancouver también siempre es caro, sigue siendo caro. Y Calgary, pues, se ha vuelto una ciudad un poco más cara, ¿no? Ha Pero sigue subido, ¿no? siendo barata con relación a las otras Estoy ciudades. a punto de irme a Edmonton, ¿no? A un clic de ir Eh, a Edmonton. Edmonton, yo tengo muchas oportunidades también para ir a Edmonton por trabajo, pero Es muy frío. mientras la compañía me todavía, por ejemplo, este lunes voy a Edmonton, voy y vengo, pero mientras la compañía me mantenga acá en Calgary, de acá puedo salir Pero a donde Edmonton sea. tiene cosas que Calgary no tiene y Calgary tiene cosas que Edmonton no tiene. Sí. Cada Lo uno que no tiene lo me, suyo. lo suyo, lo único que no me gusta de Edmonton es que llega mucha gente, hay mucho más cosas, mucho más trabajo que en Calgary quizás, Sí. pero hay más diversidad y donde hay mayor cantidad de gente, mayor diversidad, mayor peligro, mayor todo. Bueno, tiene En, zonas en, y zonas, no, no todo sí, Edmonton. Hay no zonas todo Edmonton, pero que son lindas al sur, por ejemplo, sí, con pero lagos y todo. yo creo que la mitad de Edmonton o menos es buena Mm. y el resto es más bien ahí, no es como en Calgary, Calgary es un pedacito, una cuarta parte, pero allá no, Eh, yo creo que es la mitad más, quizás, pero a es la la hora de la cuarta. hora, uno vive en su sitio, en su sector. Tú no te mueves mucho, o sea, no te vas al norte o al sur. Si tú vives en el sur, te quedas ahí, No, prácticamente. también, bueno, como buen trotamundo, siempre a veces me voy para aquí y para allá, pues, bueno, A mí lo que me gusta de Edmonton es que estás cerquísima a Jasper, que para campamentos es espectacular. bueno, estás a 2 horas y media de día. Sí, es Y espectacular. de Jasper en Calgary campamentos es. estamos a 3 horas y media de día. Sí, pero ¿dónde acampas? Un sitio nomás, en las montañas, ahí por Banff. Sí, sí. Y no te vas a meter a un lago por ahí, pues te mueres. No, no, ni loco. En Los Jasper lagos de sí. Canadá. En No, pero Jasper sí yo me tampoco, he ni metido a los Jasper, lagos. Jasper. Sí, Sí, claro, claro. depende, porque Cerca de la depende. ciudad, hay unos laditos ahí saltando feliz. Pero bueno, ya, entonces llegas a Calgary y empiezas a trabajar en otros rubros. Llegué a Calgary, salí del Perú siendo bombero, Ujú, nada más prácticamente, porque yo estudié hotelería y no la acabé. No sabía nada, básicamente. ujú, Llegué a Estados Unidos primero, en los 13 años, comencé lavando platos, ujú.
y 11 años estuve metido trabajando en restaurantes, y comencé desde lavando platos a asistente manager, Ujú, y después mesereando, trabajando en eventos, siempre en ese mismo rubro. ujú, Entonces cuando llego a Canadá, traté de hacer lo mismo, lo hice, pero el pago era menor que en Estados Unidos. Entonces cambié. ya, Como había empezado en Estados Unidos a aprender, a trabajar en construcción, a pintar, ujú, pues lo seguí haciendo acá. Y empecé, cuando llegué a Calgary, pues, empecé a conseguir un amigo tenía su tío, su familia acá, y ellos me dieron acogida por un mes, estuve en su casa hasta que yo de Montreal fui el primero que emigré, dejé a mi ex esposa, a mis dos hijos allá, y al mes ujú. ellos llegaron. Conseguí apartamento, ella tenía trabajo, apartamento, y empecé a trabajar en construcción. Y contando los años de trabajando en construcción en Estados Unidos y en Canadá, fueron más de 20 años que trabajé Bastante. casi en construcción. Y aprendí de todo en la construcción, no solamente pintar, hacer renovaciones, muchas cosas así. Y eso acá tiene en Norteamérica, ¿no? Es muy bien pagado el tema de la construcción, directamente a la obra. Sí, muy Sí. bien. Eh, eh, como, como la construcción, lo único malo que tiene sus altos y sus bajos, a veces hay buenos momentos, hay Pero en malos momentos, invierno los exteriores para. distinto, sí, todo es distinto. Entonces llegó el famoso 2008, cuando la recesión, Cataclismos. el cataclismo pegó a Norteamérica, y pues de ganar en esa época $28 la hora, terminé parqueando autos en la BMW por $12 la hora, O sea, porque no como había trabajo. volviste a cero, prácticamente. Regresé a cero. Y yo siempre he tenido el concepto de que, o sea, si te quedas estancado, mueres, aunque sea que Estás de a hablando del poquito me 2008 en muero. Cagliari, ¿no? En Calgary. ¿Y el tema del petróleo cuándo es que se cae? ¿La primera vez? ¿O no fue? No, ese fue el No, cataclismo de la construcción, de, del real de, estate, ¿no? de, Ries- Sí, de la de los de bancos. New York Times, de los bancos, claro. Claro. Entonces no había trabajo de construcción, no hubo trabajo, hubo una recesión increíble en Canadá y en Ujú, Estados Unidos. Y un año estuve trabajando parqueando autos. En ese lapso conocí, cuando entré, a un colombiano, un amigo, ujú. Luis Velandia, y él era mi jefe. Entonces él me dijo, en un mes te subo a 14 a la hora. Dije, wow, ok, Gracias, 14 a Diosito. la hora, claro, de 12 a 14, bueno, a nada un pelo, todo ayuda, dice, ¿no? Así Claro. es que, y bueno, empecé a trabajar por 14 a la hora, estuve varios meses. Él aparte estaba estudiando, yo no sabía que él estaba, qué era lo que él estudiaba aparte, pero él estuvo estudiando en ese lapso. Luego de unos meses conseguí trabajo para la ciudad de Calgary Ujú. manejando los buses. Entonces, para manejar buses de pasajeros tuve Has que... manejado en Perú y no vas a Sí. manejar. Entonces, pero tuve que hacer un curso y sacar el curso para frenos de aire, para poder manejar los buses, porque hay licencias especiales para manejar personas. Ujú. Entonces la ciudad me dio esos cursos, los pasé y empecé a trabajar por la ciudad de Calgary manejando buses. Y luego, después, como un año, me quedé trabajando y me conseguí trabajo porque tenía esa licencia de conducir. Conseguí un trabajo en la petrolera. Ah, sí me Pero contaste tu experiencia. mi primera experiencia en la petrolera me había salteado. Fue como en el 2000, antes de la recesión, como en el 2006, 2007, donde conocí a unos venezolanos, Popular Magno Ah, y Magnus, Carla, claro. Carlita. que son venezolanos, nos habían dicho siempre que en el petróleo hay dinero, hay dinero. Futuro.
Sí, sí, se estornuda así hay plata. Y nos hicimos un curso que se llama H2 Alive, y, que es un curso básico para los gases, y conseguimos trabajo el mismo día en unas petroleras, pero donde sacan petróleo, perforas y Claro, sacan el petróleo. me acuerdo que tú me dijiste, ¿sabes? Como dices, trabajo para presidiario, me dijiste. Y claro, tuve 3 meses. Y yo, después de tantos años, unos cuantos años de haber trabajado en construcción, ese fue el trabajo más duro que hice en mi Qué vida. fácil es hablar mal de la gente que trabaja en petróleo, ¿no? De la industria del petróleo. La gente habla Sí, pestes no, es increíble, pues es un trabajo súper duro, y peligroso. súper peligroso. Bueno, el primer trabajo más peligroso del mundo es la pesca de cangrejos y el ¿Ya? segundo es la perforación de petróleo. Ah, no sabía que estaba rankeado en el segundo. Claro, la pesca de cangrejos es Ahí la en más el norte, ¿no? En peligrosa. Alaska. Claro, donde te vayas a pescar cangrejo porque siempre estés en el frío. Y la segunda es perforación de petróleo, buscando Creo que fue petróleo. el hijo de Leo, nuestro amigo, el que nos contó que, o le contó a mi hermano, que un compañero de él se murió ahí por el gas inerte. Sí. Claro, ¿qué es lo que pasa? Eh, Estuve 3 meses, conseguimos trabajo, aguanté 3 meses, 12 horas de día, eran 2 semanas, una semana de día y una semana de noche. ¿Te imaginas que hoy sales a las 7 de la mañana, sales a las 7 de la noche a trabajar y mañana entras a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche a trabajar? Pues Ujú, tienes que hacer un cambio drástico a tu cuerpo. claro. Desde ahí ya no es normal. Y después los trabajos pesadísimos, no tienes descanso, súper fuerte, el frío, El frío, qué eh, bravo que es, ¿no? Trabajar afuera. el- claro, menos treinta Te y puede dar un cinco infarto, grados, ¿no? claro, -30, -35 grados, Sí. de frío, La toda la gente cree noche. que bromeamos cuando hablamos de eso, ¿no? No, 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 Qué bravo, sí. es sumamente durísimo. Y aguanté 3 meses, tuve un accidente hasta cuando me pegó una tubería acá en la boca, salí ¿Ya? volando. Aguanté, seguí trabajando, pero la razón por la que renuncio fue porque estuve trabajando en Manacida y estaba a -35 fuera. Y mi overall estábamos metiendo, era una plataforma triple donde Ujú. estábamos metiendo tuberías y vertical, iban así, o Y sea, las que se entran van a hacer, así claro, y claro, salió y disparada. ¿Qué pasó? no, las tuberías se enroscan. Ajá. Entonces, para que se enrosquen se usa no sé cómo se dice en español, se dice ton, porque pesa una Ujú. tonelada. ¿Ya? Y eso abraza las dos tuberías, uno para arriba, otro para abajo, y hace girar el tubo. He visto Como los videos, sí, los sí. enroscan. Eso agarró mi overall. Y no me acuerdo qué era de la noche, y como todos estábamos ahí tú hablas y nadie se escucha porque el ruido es infinito. Entonces, pero hago contacto visual con el driller, con el que estaba manejando la máquina, y le hago que mire, y me pongo un lado que tenía mi ropa ahí. Enganchada. Lo vio, y obvio, lo vio, le importó nada, y él siguió enroscando, y me molesté. Y de la molestia, jaló fuerte, y le hago un hueco de este tamaño al overol. Pero menos mal que no tocó mi ropa de adentro, porque si tocaba mi ropa adentro, ahí caminaba para afuera, porque me iba a congelar. Yo no iba a Ujú. poder aguantar toda la noche con un hueco. Si Claro, tenía, o sea, ya duele. El frío claro, duele. duele. Sí. Entonces, terminé esa noche y al día siguiente agarré mis cosas. El ingeniero me dijo: ¿a dónde te vas? ¿Te vas? Sí, ya me voy. No, no te vayas, ¿por qué te vas? Dije, o sea, literalmente lo mandé al carajo. Ujú. Dije, estoy trabajando en uno de los trabajos más peligrosos del Sí. mundo, le dije, para que ese tipo yo no le importe a él, y que lo mandé lejos. Te cuento Dije, algo.
Sí. Una época yo trabajé en Red Deer, me había olvidado de comentar Red Deer, y alquilé un cuarto, ¿no? Dejé la familia aquí en Cagliari, y el cuarto lo rentaba un muchacho que trabajaba en el petróleo, en los rigs, o sea, le alquilaba la casa y alquilaba cuartos, y estaba 3 semanas fuera, 2 semanas fuera, y una semana en la casa. Y me acuerdo que el tipo era un satanás, era un loco, era joven, podrido en plata, llegaba a hacer rumba, ¿no? Toda la semana, en Tinder, una chica distinta por noche, tragos, yo no podía dormir. Y me decía, ¿y a dónde te vas tan bien vestido? A trabajar en la oficina. Ven conmigo a trabajar el petróleo. Yo, 40 y pico, el muchacho de 20 y pico, ¿no? Estaba en otra nota, ¿no? Y me acuerdo que el día que salimos, porque fue, llegó una chica de Quebec que fue a trabajar a Alberta al petróleo por su cuenta, no sé en qué trabajaría. Y, o sea, en una de las fiestas que arma con otra gente que llega la chica le dice, estoy buscando dónde quedarme, y el pata me dice, Mario, te vas. Oye, tenemos un contrato, no, compadre, me votó, es que la chica era espectacular. Pero ese tipo no tenía bandera. Entonces dije, ya, compadre, no, devuelve lo que me falta, lo que No eras El tan tipo, bonito como para no, quedarte. pues, Lo no, calificabas. no acepté sus condiciones. Y sabes qué, en buena hora, porque no dormía. El tipo era, o sea, a lo que voy es que el tipo no tenía respeto por nada ni nadie. Entonces me imagino el que estaba manejando la máquina, que le estarían pagando un montón de plata, veo un muchacho, un peruano, siguió por adelante. Claro, no había respeto. Claro, ¿qué es lo que, pero es que, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde voy regresando una parte del tema de Edmonton, el por qué no me gusta esa ciudad, porque llega mucha gente, es Ujú, porque en el petróleo hay ramas donde cualquiera puede trabajar. sí. Entonces, tú no sabes si de qué condición venga esa ¿De qué penal persona, viene? de qué prisión viene y todo eso. Y en los rigs se dan eso. Sí. Cualquier persona que haya salido hasta preso, quizás le consiguen trabajo y entra a trabajar Ujú, en eso. Porque es trabajo un duro. trabajo duro. Y yo no lo sabía, por eso que pues, por ahí me fui, ¿no? Y bueno, por eso que dije, ahí acabó en ese año, 2006, 2005, por ahí mi carrera, y Ujú, después regresé después de este amigo, regresando al tema de la parquear autos para la ujú, BMW, y trabajé, conocí a este colombiano, que era mi jefe, nos hicimos amigos después que salí de la BMW, también seguimos la amistad, yo trabajé para la ciudad y después conseguí trabajo para en la ciudad petrolera, en Fort McMurray, ujú. manejando buses, pero que recogía a la gente que vivía en la ciudad y las llevaba a la petrolera. A la A petróleo. veces, a veces recogía gente que vivía en los campamentos y los llevaba a las petroleras, porque en Fort McMurray son donde están las petroleras, Claro, el corazón de Canadá está el ahí. corazón del petróleo, sí. Sí. Entonces, estuve por un año y medio. Pero en ese lapso, desde que empecé a trabajar para la ciudad, este colombiano me venía diciendo, Willy, métete a estudiar. El curso se llama NDT. En inglés es Non-Destructive Testing. En Ujú. español, eh, Para probar las tuberías, se llaman resistencia materiales, material, no. no, materiales no destructibles. Una vez me lo dijeron, no recuerdo bien, pero en Bueno, inglés es es Non-Destructive para, Testing. claro, ya. Y bueno, y él por años, 4 o 5 años, estuvo diciendo, Will, estudia eso, vete al SAIT, que es un instituto aquí en Claro. Calgary. South Alberta Vean, Institute of sí, Technology. Claro. sí. Entonces yo decía, no, es que estoy bien en la construcción, estoy trabajando. Regresé para allá, para eso ya había regresado a Calgary, regresé a la Ujú. construcción, regresó el segundo boom de Calgary, estuve ganando buen dinero. Yo decía, no, 2012, no, no, no. Sí, pero 2011, por ahí. sí, claro. Entonces, hasta que le hice caso en el 2015. Para esto yo ya me había divorciado de la madre de mis hijos Ujú. y, y me había recién casado por segunda vez. En el 2015, cuando decidí ir a la escuela,
En esa época Vino el crash. mi segunda ex esposa Bueno, estaba yo en no te iba a México. preguntar eso, pero ya que tú lo tocas, o sea, Que sí, pues, de es parte todas de. maneras, es parte de la historia. Mm. Entonces, mi segunda ex esposa era mexicana, estuvo en México esperando los papeles porque la había sponsoreado y yo me fui al No, CEIT a no quiso estudiar. hacerse peruano nunca. No quise hacerse Por peruana. eso fue el rompimiento. Y bueno, y voy al CEI en 2015 y fueron 2 semanas de curso. Y donde yo estaba, pues tú te imaginas, eso fue el 2015, yo tengo 56 años, estamos 2010, Estás no por sé, ahí, estamos por ahí. 2023. Entonces, volver a Mundo. estudiar después de que salía por las orejas. Entonces es mucho más difícil, más viejo, A ver, estudiar no es viejo, mucho no más difícil. difícil. Y tuve que estudiar, trabajar y estudiar. Llegaba a mi casa a las 11 de la noche a veces de trabajar. A Ujú. las 8 tenía que estar en la escuela y así estuve por 2 semanas que fueron difíciles, pero a la larga valió la pena. Pero cuando termino de estudiar esos cursos, Vino el en el crash. 2015 borré, soy crash del petróleo. Acá uno nunca Eh, se aburre. Sí, y llegó el crash del petróleo. Sí. Entonces, Negativo. mi amigo, y eso que mi amigo tenía un buen trabajo, con una buena compañía mundial, y no me llegaba a conseguir trabajo Claro hasta que en el iban 2017. votaron, creo, 100.000 personas en una semana. Fue una locura. Sí, 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 ingenieros y todo por todos lados. sí. Votaron ingenieros, todos Ahí los yo que me fui a Toronto, trabajaban. pues. Sí, claro. Yo Un día me sin querer me acuerdo, fui a Toronto. Sí. en un proyecto habían cinco ingenieros y votaron a 4 y se quedaban con uno, una cosa así. Las Sí. petroleras tuvieron que reducir personal de ese tipo. Entonces se quedaron con todos los técnicos. Y mi amigo siempre me decía, quédate, sigue, vas a estudiar hasta que me llegó a conseguir un trabajo en para una compañía que hace inspecciones. Entonces, ¿qué es lo que hace la NDT? Me convierto de ser constructor a ser inspector. Ujú. Es el jefe. Inspeccionar. Sí, ya estamos hablando de otra cosa, sí, sin saber leer y escribir, no me había dado cuenta de lo que había estudiado, ni Ujú. el valor, ni la posición en la que estaba, donde el NDT lo que hace es eh, inspeccionar todo lo que es metales. De las Y tuberías afuera a menos lo que fuera. en general, en metal, estamos hablando de líneas de tren, buques, petroleras, de edificios, o sea, las grúas, todo donde exista un metal, hay una soldadura. Ujú. Entonces, eso es lo que hace el NDT. Yo estudié partículas magnéticas Ujú. y ultrasonido. Entonces, eh, pues yo no sabía lo que había estudiado. Yo seguí lo que mi amigo me había dicho que No estudiara, que sabía era la plata. suerte que habías No tenido. sabía lo que estaba estudiando porque él simplemente me dijo, no, que vas a ganar mucho dinero, mucho dinero. Y ya él había vivido antes en el petróleo. Yo no creía en eso porque pues, Claro, la mala experiencia anterior, ¿no? sí. Pero le hice caso. No sé, algo adentro de mí me dijo, hazle caso y le hice caso, estudié. Cuando consigo trabajo en el 2017, mi vida empezó a cambiar. Entonces, esa compañía me especializó porque ellos me enseñaron a hacer, se llama Pipeline Integrity. O sea, no Integridad de las solamente, claro, tuberías. es como decirte en tu rama, tú eres arquitecto, pero trabajas de diseñador, te contratan acá como diseñador. Ya, en mi Pero tu caso ya no te jefe, cuento. tu jefe sabe que tú eres arquitecto, sabes más que un diseñador, porque conoces de la A a la Z Claro, de la el Z, sí. proceso. Ujú. Entonces, Pipeline Integrity es eso. Hay quienes inspeccionan solamente soldaduras, pero a mí me especialicé en inspeccionar no solo soldaduras, sino todo. Buscar
porque el metal se rompe. Estamos hablando de milímetros, ¿no? 1 milímetro, 2 milímetros, por quizás un milímetro de ancho o 5 milímetros de largo, que casi no se ven, solamente se identifican con esto, con partículas magnéticas o otro tipo de infecciones, pero se identifican de esa manera. Y, y bueno, así Y empecé. el hecho ¿No? de tu formación de bombero en temas de seguridad, ¿te valió? O, Sí, claro, claro, porque aplica. Lo que pasa es que cuando tú aprendes, el ser bombero te enseña a ser, te educa en la parte personal de cuidarte. En la construcción hay peligro, en el petróleo hay peligro, entonces tienes que identificar los peligros que tienes alrededor. Entonces el ser bombero te pone más activo en esa alerta, parte, claro. más alerta eh, en la vida, o sea, hasta caminando te pone más alerta, todo eso. Entonces, eso me ayudó muchísimo, esa formación de ser Por bombero, ejemplo, el que muchísimo. tú hayas hecho ese tipo de trabajos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo no soy bombero. Llevo cursos de seguridad porque las Sí, compañías de construcción te meten a exigen. muchos cursos de seguridad. Ujú, Pero yo no sé si me hubiera metido a ese tipo de trabajos en el que te puede morir por un gas que se escapa o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tú claro. ya tenías esa experiencia que Sí, te... claro. a eso es lo que quiero llegar, que muchas veces cuando llegamos, sin saber a qué, con el tiempo te das cuenta que tu experiencia previa te sirve mucho luego En la para vida. identificar oportunidades, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Porque hay gente que, hay mucha gente que he conocido que llega de, digamos, de Perú. Vamos a hablar del Perú. Entonces, no, que yo estoy dispuesto a trabajar lo que sea, pero su experiencia no fue lo que sea. Su experiencia fue calificada. Entonces, cuando uno dice trabajar lo que sea, a veces es de lo que sea, hasta para lavar platos o barrer o trabajar en una fábrica, necesitas tener un poco de experiencia de seguridad o algo un poco más que no haya sido simplemente llegar y sentarte y prender la computadora, que mucha gente llega así, Ujú, calificada, pero calificada profesionalmente, pero no es calificada de otra manera y no tiene experiencia de ese tipo. ujú. Entonces, yo he visto, yo he conocido mucha gente en el petróleo que son ingenieros. Yo trabajo con muchos ingenieros, pero se hicieron inspectores, porque el por qué, como regresando al tema, votaron muchos ingenieros. Hay en Canadá y en el mundo existen muchos ingenieros, digamos, pero lo que no existe son técnicos Ujú, que hacen el trabajo del ingeniero. Entonces, ahora los ingenieros se vuelven técnicos, aprenden también de seguridad, conocen la parte técnica y sin ir ganan muy lejos, te cuento mi tan caso. mucho dinero que cualquiera. Yo me formé como arquitecto en Perú, llegué a Canadá y entré como técnico, pensando que, bueno, ya luego me iré arquitecto. Pero con el tiempo descubrí todo el potencial que puede tener un técnico en la arquitectura. Ujú, Y hoy en día ya las carreras han cambiado tanto y hay tantas especialidades y subespecialidades nuevas que lo que yo hago, en lo que yo soy experto, en todos los sistemas paramétricos, BIM, coordinación de proyectos, BIM 360. Entonces, por ejemplo, yo trabajo por una compañía muy grande, prefiero no dar el nombre, pero, por ejemplo, ayer tuve un meeting con gente de Estados Unidos. Entonces, me pidieron que comparta mi pantalla y que muestre las cosas, ¿no? Entonces, cuando tú ya te has desarrollado tanto, estás tan automatizado que ni cuenta te das, y empecé a abrir como 12 archivos a la vez, abría y mostraba, los hice pasear por todos los proyectos que tenía que revisar con la gente de Estados Unidos, y al final me dijeron, gracias, quedaron medio mareados, pero vimos todos los 12 proyectos que había que coordinar. No eran muchos cambios, eran unas cosas puntuales de cada proyecto, pero me decía, Mario, ¿puedes ir a tal? No, ya estás tan automatizado, tan especializado, y lo que dije en otra entrevista, ¿no? Uno tiene que saber también cuáles son tus limitaciones, ¿no? Si te la quieres dar de gringo, tampoco, pues. pues eso Y sí es el tema verdad, del, ¿no? no es cierto, y el tema del idioma es importante. La vez pasada me comentabas el tema de los que vienen del sur y quieren venir sin inglés como si estuvieran en Estados Unidos. ¿No puedes comentar algo de eso? Sí, claro. Por ejemplo, ¿no?
sin ir muy lejos, esta semana, uno de mis mejores amigos en el Perú, mecánico, ¿ok? Por años, años, yo llevo 30, 31 años o 30 años, ya no me acuerdo, fuera del Perú. Y le he dicho, creo que 25 o 30 años que inmigre. Y él no lo hizo. Él se quedó, está bien económicamente, todo lo que quiera. Pero el Perú ahorita está mal. Bueno, es Entonces, parte de es parte. Entonces me llamó porque quiere emigrar, pero él tiene 57 años. complicado. Entonces, me dice, no, que he visto que hay programas que salen aquí, que hay programas que ayudan a peruanos. Sí, Leo, hay un programa ahorita que ayuda a los colombianos y a los peruanos para emigrar acá, ya sea técnico, si es técnico mejor o profesional, pero hay requisitos y uno de ellos es el inglés, entonces, o el francés, y te quedas en Montreal, pero Leo, ¿cuál de los dos hablas? Puedes emigrar, puedes hacer lo que quieras, pero sin el idioma no haces nada. Entonces, yo le digo, tienes 57 años, va a estar más difícil. No es que acá te dan trabajo hasta así tengas 80, Va a pero llorar, para adaptarse a este sistema va a llorar de viejos, adoquines. uff, sí, yo tengo una cuñada, mi cuñada de mi tercera esposa, Ujú. salvadoreña, La ella tercera es la vino, vencida, pues obviamente. la tercera la vencería, la última, dije, ya acá ya, ahí quedó, pero ella es profesora y le chocó, le está afectando todavía el frío, el trabajo, el sistema, nunca había hecho ese tipo de trabajo. ¿Qué, qué Está enseña? ¿Qué, trabajando, ella era profesora en El Salvador, a niños, de, de niños ya? de niños, Pero puede y buscar en el tema de Icarus, ¿no? Pero bueno, sí, con el idioma, pues. pero no habla inglés. Ajá. Ujú. Y porque no habla inglés, está limpiando edificios, haciendo trabajo de limpieza. Poco a poco. Entonces, la transición es dura y les cuesta, o sea, a pesar que Pero ella se sale tiene adelante, ¿ah? Eso te 43 ayuda. años. Se Claro, sale sí, adelante al final. Oye, Willy, y claro. el tema de, ya cambiando un poco, el tema del coach, ¿cómo te fue con eso? Por eso me puse la... También, también, hecho de todo, ¿no? Como me dijo un amigo, te faltó ser astronauta, nada más. Sí, pues, Que lo que pasa es que mm, siempre me gustó el fútbol. Jugué ya, fútbol, me encanta el fútbol. Y yo no tenía mi hijo ya estaba grande, mi hija no juega fútbol. Y me empecé a estudiar, me metí a hacer voluntariado para niños, para ser entrenador. Pero acá en Canadá te tienes que certificar y hacer cursos para poder enseñar a fútbol. pesar O que tú sea, juegas más pelota que muchos de los de acá. sí, entonces yo dije, bueno, dije, tengo que Árbitro, estudiar. jugar Claro, para porque árbitro. y también en Estados Unidos fui Yo te árbitro. dejé de árbitro cuando me regresé a Montreal. Sí, y yo estuve de árbitro acá también. Lo que pasa es que cuando salí de Estados Unidos me faltaban 6 partidos para estar en MLS. Y, y cuando llego acá, faltándome 3 partidos, me suspenden. No, Claro, no sí. querían reconocer mi grado que había hecho en Estados Unidos. Y yo le digo, ¿cómo no van a reconocer si es FIFA? FIFA es FIFA aquí en la China y donde sea. Ujú. Y después finalmente lo reconocieron, entonces hice 3 partidos, pasé 3 partidos, me faltaban 3 partidos. Y después de 3 partidos, hubo un año donde no me daba muchos juegos. Entonces, un mes, un mes, ¿qué había pasado? Que me había enterado que me habían suspendido un año. Y yo me enteré un año, un mes antes de que cumpliera los 12 meses. O sea, me enteré a los ¿Y 11 meses. por qué te suspendieron? Eh, me- Porque en un partido, me acuerdo, era un partido normal. Entonces, los dos equipos eran locales y se iban a los provinciales. Entonces, tuve amarillas y rojas. Entonces dije, váyanse limpios, me quedo con las rojas, no reporté las amarillas, pero parece que uno de los niños le comentó
y por esa falta fue que me suspendieron. Increíble, ¿no? Una cosa cómo puede afectar. Yo Sí, por hacer el así es. favor, sí, Ajá. mi En carrera lugar de ser quedó frío acabada. y, claro, Sí, así. y la verdad es que un error mío, lo admito, pero pues acabó con mi carrera. Entonces, Ahí decidiste dedicarte a la música. no, ahí era en el método de coach Ah, para ser ok. entrenador. Y ahí seguí en el fútbol, pero pues ya de coach y los Y árbitros me eso conocían. ya lo dejaste, ¿no? Oh, Lo dejé porque con el tema de petróleo viajo mucho, entonces ya no tengo claro, mucho no puedes. tiempo. Ya no te- Y después que me separo de la madre de mis hijos, la primera, me quedé sin amigos, entonces No te has quedado sin amigos. me metí de DJ y después aprendí música, trabajé en los eventos aquí en Calgary, Claro, la fotografía también, ¿te acuerdas? fotos, tomé fotos, te digo que he hecho Tú de lo has pasado todo. bien con los eventos, ¿ah? La- Más de 10 años metido Ahí veía tus todos los fines de fotos y semana. decía, Marisa Po, no. Sí, no, el material subversivo estaba, pero fuerte, 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 fuerte. Te has rejuvenecido, en cambio yo estoy más tío. Sí. Y total que, pero fue buena vida en esa época, 10 años, conecté con una compañía que empezó a crecer y traer conciertos acá, Ujú, y empecé a trabajar en conciertos, o sea, trabajé te hablo de Maluma, Willy Colón, Fonseca, y el último con el que trabajé fue con Carlos Vives, ujú. gente de zona, Claro, fue ¿cuándo vino mucha Carlos gente. Vives? ¿Hace un par de años? En No, el antes del COVID. 2017, en el Claro, yo no fui, pero 2017. dicen que estuvo espectacular el concierto. Esa fue la última vez que trabajé en Carlos Vives como en la producción, en la parte de la producción. Bueno, Gocé tienes bien. de quién haber aprendido. Algún momento de repente puedo entrevistar a tu papá, pero bueno, ya se verá. No, a eso lo aprendí de el que me contrató al comienzo, porque yo era DJ, ya me había hecho una pequeña fama acá en Calgary, y me junté con otro grupo que en esa época se llamaba Banda Tequila y era famosa. Y Ujú. el dueño de Banda Tequila fue el que empezó a traer la gente, se conoció promotores en Toronto y O sea, así empezó, como has dejado jugando. toda esa vida por el petróleo. Toda esa vida la dejé en el 2017 cuando entré a petróleo. ¿Sí? Yo dije Bueno, ya más tranquilo, ahora sí, hombre. sí, ya lo comí, lo viví, y te lo quita, ¿no? Entonces Así es. dije, bueno, ya otra vida, empezar de nuevo. ¿Sí? Y Está bien. y ahora pues ya, con la tercera, la última, ya quedé. Ya, hombre, de petróleo, pues. Ya, claro. Sale caro casarse otra vez. Me imagino. No sé. Sí. Bueno, Entonces, una pregunta. A ver, ahora que ves hacia atrás, ¿no? A los que quieren venir, ¿qué consejo le darías? Lo que está bien, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. ¿Qué cosas hiciste bien, qué cosas hubieras hecho diferente? No sé, un consejo a los mira, que quieren venir. como buen peruano, ¿ok? Te lo voy a decir. Nosotros los peruanos vivimos una idiosincrasia en el Perú, ¿ok? Que sí, estudié en tal colegio privado, lo que sea. Siempre hay un poquito más, los peruanos somos más arrogantes. Entonces, para poder emigrar a Canadá o cualquier parte del mundo, yo era una de esas personas muy arrogantes y tuve que tirarme al piso, aprender, ser más humilde. Y lo primero que les podría aconsejar que sean humildes donde vayan a país que quieran, porque la humildad abre puertas, el ego no. Y llegar a Canadá, hay muchas puertas. Entonces, pero no por el hecho de venir o hayan sido profesionales en el Perú, van a venir a hacer su trabajo profesional acá. El ejemplo estás tú, cuesta, cuesta. ¿Te puedo comentar Entonces, algo? sí, El trabajo que yo siempre recuerdo con más cariño, al que más agradezco, fue el primero que hice en Montreal, me acuerdo. Me fui a buscar trabajo a la iglesia, al Basement, ahí en Guadalupe, en Montreal, construcción. No, soy arquitecto. Y era un judío que hablaba español, marroquí era. Sí, que ya, vente, tal día. Me voy el lunes, ¿no? Y le digo, bueno, ¿dónde está la cuadrilla? No, no, la cuadrilla eres tú, me dijo. Ahí está el pico.
hazte una zanja de tanto por tanto de acá para allá. En mi cerebro, como tú dices, ¿no? Se aceleró, el disco duro se calentó. Yo dije, yo venía a Era quedarme, a triunfar. arquitecto. El primer picotazo fue el más difícil. O sea, mi cerebro decía hazlo y mi mano no respondía. En mi mente tenía una, ¿cuál es la palabra? Otro chip, Un claro. conflicto, ¿no? Y le metí el primer picotazo, le di el segundo y empecé a darle, oye, me reseteó el cerebro. Estuve en forma, estuve en construcción 3 meses más o menos hasta que ya entré a una oficina de arquitectura. Y mira, cuando voy a postular a la oficina de arquitectura, me dijeron, muy bonito todo, pero tú no tienes experiencia canadiense, ¿no? Sí, sí tengo. ¿Dónde? En obra he hecho esto, esto. Ok, si no, no me dan la oportunidad. Como tú dices, hay que ser Claro. aterrizado, ¿no? Hay que ser un poquito humilde. Lo que pasa es que no todos tienen experiencia y demostrar que trabajaron en los sitios y todo eso, porque eso es lo que piden para acá. Entonces, eh, para llegar a ejercer la profesión, o sea, sí es posible. Lo que pasa es que a veces el proceso es un poquito más largo. Es largo, sí. Es largo y hay que pisar mucho suelo antes de Comer mucha estar nieve. volando, comer mucha nieve y Sí. antes de, entonces, y hay gente que se queda estancada, que simplemente, no, eh, mi trabajo, por ejemplo, es manual. Es súper suave, pero es manual. Pero es algo que a mí me gusta. A mí no me gusta estar sentado mucho tiempo, me gusta estar Ujú. moviendo, pero algo que sea Mírame a mí suave. cómo terminas. Entonces, el- hay gente que no, es conformista. Entonces, por el hecho de no hacer trabajo manual, prefieren trabajar en bodegas, se quedan trabajando en fábricas o ganando poco, pero se sienten tranquilos. No, soy jefe de una tienda. ¿Y cuántos empleados? Oh, yo solo o uno más y nada más. Entonces, Jefe de mil. se queda por el título y ganando pues una Hay de todo, ¿ah? de Hay de una y todo. otra. Hay de La todo. tienen muy Yo he visto clara. mucha gente, muchísima gente de todo, pero te hablo especialmente de los peruanos. Nosotros los peruanos somos más, tenemos unas ideas un poquito más, Virreinales. sí, un poquito virreinales, sí, pues no. Aunque también hay mucho peruano que viene muy humilde también, y aunque no lo creas, Sale el que es adelante. más humilde es el que sale más adelante. Exacto, porque no tiene nada que perder. No tiene ningún No título que vale dejar y ningún nada. estatus. Yo O sea, conozco sí, sí, acá sí. mucho peruano humilde de provincia, de Lima, de cualquier sitio, que ha triunfado, pues, y gana Sí. buen dinero y trabaja, tienen buenos Lo trabajos. voy a buscar a ver algunos. Vamos a Sí, conversar a ver si está sí, sí, coincidimos. sí, sí, Me ha contado su sería experiencia, ¿no? increíble. Sí, y conozco una muchacha que se hizo profesora, conozco otra que se hizo enfermera. Ujú. O sea, estamos hablando de 40 más la Para hora arriba, sí. para arriba. Entonces, Sí, ya cualquier cosa después de los 35 es bueno. sí, claro. Entonces, que hay de todo. Es lo único que yo les puedo recomendar a la gente que cuando venga, pues que sea un poco más Y el humilde, nada idioma. más, Yo sí, siempre digo eso y el idioma. y el idioma. Y si Si no no, lo aquí empieza a saben, llorar. Sí. yo conozco un amigo, sin ir muy lejos, Luco. El hombre, un año, más de un año y medio, no tuvo un día libre. No tuvo. Recién ha Para tenido estudiar y trabajar. no, por trabajar, se dedicó a trabajar todo el tiempo porque la esposa estaba estudiando. Entonces, él tenía que mantener la casa, pero el sacrificio, mira, más de un año sin día libre, Wow. trabajando 7 días a la semana. Entonces, recién ya terminó de estudiar la esposa y consiguió trabajo, ahora él ya tiene un día o 2 días libres, como cualquier cristiano. Claro. Y también ya está estudiando, no tuvo tiempo a estudiar inglés, pero en el día a día él quiso aprender. No dije a la escuela, pero pues En el la día a cancha. día, en la cancha lo aprendes, ¿no? Ujú. Entonces, y me sorprende Y y otra eso es de cosa que yo admirar. comento para los que quieren venir es que no se confundan. Aquí no es Estados Unidos. No, pues acá no hay cash. No hay cash. No hay cash, acá no se Nada, paga no en hay mucho efectivo. hispano que te ayude a entender el mundo. O sea, el Sí, idioma es es importante. básico, es básico, básico. O sea, para otro tipo de vida, sí, en Estados Unidos consigues.
Sí. cash. A veces hay un poco de cash en Vancouver, pero estamos hablando de Vancouver, en un alquiler pues, Bring, abismal, ¿no? BC, Bring Cash. Claro, y vas a ganar 15 la hora, te pago cash, pero 15 la hora no te va para pagarte tu bus y tu cuarto, un El Uber, cuartito. el taxi. Sí, Sí. entonces eh, son varios factores que tiene que pensar, ¿no? Igual en Montreal, tú sabes que en Montreal también hay cash, pero pues cash pues, No sé, la es verdad. Debe otro haber igual, tipo es menor todavía lo que pagan allá. pero Ahora Montreal no últimamente creas, sí, ¿ah? pues, Ahora Montreal están pagando mucho más, pero también la vida está más cara. ha Ha subido subido mucho. bastante, Ya sí. no es la ciudad Eso barata mucho. que era la más barata que era antes. No, antes era la Entonces, ciudad más barata. sí, Y los taxes son altos. claro. Y a veces, por ejemplo, hay gente que quiere emigrar a Calgary, quiere irse a Vancouver, Toronto, Montreal, pero de repente la residencia no está en esas ciudades. Ujú. La residencia te Winnipeg, la da otras ciudades. está de Winnipeg, moda Winnipeg, claro. New Entonces, Brunswick, pero la diferencia es que Winnipeg, Saskatchewan, ahí tienes que comer frío, Winterpeg, pero Winterpeg, algo así, claro, porque estamos hablando de -40, -50. normal. Mi esposa vivió en Winnipeg por ocho Ah, ya años. conocí. Ella ha pasado -45, -50 de frío. Y es plano, ¿no? Y Uy, el viento. sí, es plano. Tú has ido a Saskatchewan, ¿no? Conozco casi todo Tú, Canadá. bueno, pero tú has Sí. trabajado, has inspeccionado He hecho inspección en Saskatchewan, Manitoba, está muy de Winnipeg, moda también Saskatchewan, la gente está postulando por Regina, allá. Sí. sí, ¿Qué tal? Regina, ¿Cómo lo ves como Regina opción? también. Lo que pasa es que muchas, esas ciudades, por lo mismo que son planas y los fríos son extremos, la gente emigra. Entonces, hay gente que se queda, hay gente que emigra, pero hay mucho trabajo. Ujú. ¿Sabes? Esas son ciudades que se mantienen Por ejemplo, yo prácticamente trabajo con en línea, petróleo. pero mi oficina, la central, está Ujú, en Saskatoon. Y ahí maneja la parte oeste de Canadá, ujú, hasta, desde la claro, parte oeste hasta Ontario. Está en el centro geográfico, ¿no? Entonces, los claro, arquitectos que están allá coordinan con toda la gente desde Vancouver hasta Toronto. Es bien sí, loco. Y Estados sí, Unidos, ¿no? sí, Ya que sí, vino sí. Yo, por otro ejemplo, imagínate, yo trabajo por una compañía que es alemana. La única oficina está en Calgary, ¿ok? Que es grande. Y de aquí, de Calgary, nos movemos hasta New Brunswick, Ujú. hasta, porque eh, el trabajo este es otro tipo de inspección que hago, pero lo hacemos en las plataformas petroleras en el mar también, Ah, mira, ¿sí? O sea, hasta en eso, para eso hay que seguir los cursos, llegar a otro nivel, ¿no? Como yo acabo de empezar con esta compañía, todavía estoy en nivel cero. ujú, Entonces, mi primer nivel viene a fines de año. qué bien, Pero sí, son servicios y se va por todos lados, desde la isla de Vancouver hasta Montreal y todo eso. interesante. Sí, pero suerte porque la oficina está en Calgary. Bueno, Calgary es pues el centro de las corporaciones, ¿no? Y como compañía grande alemana, tienen en varios, el petróleo está en todo el mundo. Yo tengo un Ok. amigo que se han ido a Colombia, a Perú, El a petróleo sigue moviendo al mundo, Argentina, no solo en energía, es que polímeros, pinturas, todo, los lentes que llevas todo, puestos, todo es petróleo. claro, tú has visto los molinos que están saliendo ahora para ahorrar energía, todo eso. Aunque todo Sí, eso tiene que ser inspeccionado también. sí. Ah, claro, en tu campo. Claro, claro, Está todo bien, eso te felicito. La verdad que me parece que la chuntaste, le para mí, pegué. no son de Perú, Es como, acertaste, ¿no? sí, es Le diste como, al bull. le digo a mi esposa en esta semana, le dije, porque el último viaje que hice fue regresé a la casa el 20 de diciembre y estuve afuera por 4 días. Y desde el 20 de diciembre volví a salir de viaje el 27 de enero. O sea, más de un mes sin trabajar. Ujú. Pero yo tengo un salario. Y estuviste dando la de Por cajón. primera vez me dieron, estoy con un trabajo que me dan un salario. Que Ujú. sin mover un dedo, No, gano y como el si cajón, estuviera trabajando. Y aparte toco música, que claro, es lo que la me noche te vas a entretiene. tocar. Claro, claro. Sí. Y es más, no por el hecho de trabajar en el petróleo.
yo también hago trabajo de construcción, estoy haciendo una renovación, porque eso es lo que aprendí, y para no aburrirme, estar sentado no haciendo nada en la Claro, casa, me voy a hacer gracias, trabajo de hermano. construcción también. Ujú. Claro, Claro, todo, vale, todo entra. claro, no por el hecho que uno trabaja en el petróleo, dije, no, ya, Tú sabes que ya, yo me he aquí puesto, me quedo, no, yo algunas me veces, voy también abajo. una época que me quedé sin plata, me puse a hacer skip the dishes, Claro, a por manejar eso en las es noches. plata, claro, Sí, mientras sea plata está bien. te sale ahí cash, un buen cash. Y sabes Sí, qué, sí, conocí toda la ciudad, o sea, bueno, la parte en la que estaba, ¿no? Hay ajá. recovecos, callecitas, huecos, restaurantes, he conocido todos los restaurantes, los guariques de Calgary, con este tema de skip the dishes. Pero Claro, ahora no lo hago claro. porque me pego unas patinadas con el hielo. Pero uno No, cree pero que viene a sí, hacer su carrera y punto, ¿no? Puedes hacer muchas cosas. es que hay muchas cosas, por eso te digo, güey, el que venga y quiera emigrar tiene que estar expuesto y dispuesto a este, a hacer muchas cosas. Otra persona. Claro, claro. Y para llegar a hacer muchas cosas Eh, tiene que ser humilde. Que no estamos en nuestro terreno, pues tenemos que. Claro, hay que Vale todo, ganársela, hay que ganarse. hay que ganarse a la gente. Acá no tengo mi familia, o que conozco aquí, conozco allá, no. Uno llega y no conoce Nadie. a nadie, A compadre. llegar solo ahí hasta que y el resto. Claro, entonces ya después que uno aprende a este sistema, al igual que tú y yo y todos, somos capaces de vivir en cualquier parte del mundo, Sí, emigrar creo. a cualquier parte del mundo, porque Te quedas ya te haces, sin nacional. No, ¿cuál es la palabra? Ya no, te quedas sin arraigo. Puede estar en cualquier lado. sí, claro. Y como una vez como te digo, ¿no? Cuando me dijeron en Quebec que tengo que aprender francés, dije, no, el mundo se mueve en base a inglés. Si tú hablas inglés, te vas a la China Bueno, y te pero si comunicas, quieres quedar en Quebec, sí claro, tienes que hablar francés, claro, obviamente. Si te quieres pero quedar. el mundo se mueve en base a inglés. No Pero Quebec, en Montreal mucha gente habla inglés, ¿ah? Te cuento. Lo que claro, pasa son los políticos los que no quieren y hable, botar dejar la sartén, ¿no? Pero la gente, claro, mucha gente habla inglés y al trabaja en inglés, inglés. por Sí, supuesto. Como te digo, con inglés te vas a la China, Rusia, a donde sí, tú claro. quieras y la haces, te comunicas, Hasta en Irán, creo. claro, y te comunicas, es verdad, eso es Sí, sí. verdad, pero con francés no. Ciertas Con, partes in- sí, pero con in- África, bueno, en Francia, obviamente. Francia, Pero está Quebec, bien, normal de que Quebec nos abrió las puertas a Canadá. Es un lindo lugar, tengo buenos sí. amigos. Y los entiendo, están rodeados por 350 millones de anglófonos, entonces tienen que defender su idioma. No les queda otra. La cultura quebecoa te Y queda. la cultura que, bueno, la cultura de Sí, Calgary, cultura de puro calcañina. cowboy. Eh, Oye, compadre, te agradezco mucho. La verdad que ha sido una muy bonita entrevista y me alegro que hayas estado dispuesto a contar toda la verdad que podías contar Claro, y los claro, consejos, ¿no? gracias, gracias. Sí, no, gracias a ti, me dio la oportunidad por lo menos gente de que quieran emigrar a Canadá, que sí se puede, eh, y hay unos ciertos requisitos que uno tiene que aplicar para poder venir y cumplirlos, y es un país de oportunidades muy bello. Acá el cielo es el límite, pero es querer, y Depende de querer uno. es querer, claro, y depende de uno, y es un cambio completamente radical, pero no imposible. Así es. Bueno, y a los que han visto hasta este momento la entrevista, les agradezco mucho que se hayan quedado. En mi última entrevista no me despedí, porque tenía que seguir trabajando, pero hoy ya estamos sábados, estamos más relajados, más tranquilos. Y los invito a suscribirse a este canal, que ya vendrán más entrevistas. Muchas gracias, hermano. Ahí nos Que estamos gracias, viendo en algún evento. gracias Mario, Y cuídate sí tienes mucho. amigos, te cuento, ¿ah? Muchos amigos. Sí, por lo menos tengo 6 que por el día que me muera me carguen. Por A lo- Felipe Alberto lo voy a llamar a ver que cuente también su experiencia. También, ya, Ya, compadre, un abrazo y saludos ¿qué por Mario? casa. Cuídate, Bueno, muchas gracias, cuídate. saludos. Gracias. Chao, saludos. Chao, chao.